Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta nueva emisión de Diálogo Internacional. Son las 2 de la tarde de hoy, 20 de noviembre de 2020. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, desde donde estaremos transmitiendo este programa en vivo. En la tarde de hoy tenemos un programa por demás muy interesante, con personas absolutamente honorables. Tenemos un invitado especial de lujo, es el doctor Héctor Humérez desde Chile, y nos acompaña también el doctor Gustavo Saturno desde Panamá. Vamos a analizar un poco el escenario político, económico y social de Chile. El doctor Humérez es abogado, profesor titular de Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la misma universidad, árbitro y mediador de la Cámara de Comercio, socio del estudio jurídico Arthur Humérez Mejía Tolosa y compañía, presidente del Colegio de Abogados de Chile y autor de numerosas publicaciones de Derecho. El doctor Gustavo Saturno es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es abogado, magíster summa cum laude en Derecho Laboral de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá y especialista en Derecho Mercantil, profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Interamericana de Panamá y de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, autor de diversas publicaciones en Derecho Laboral. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar conmigo hoy en este programa de Diálogo Internacional. Realmente tenía muchas ganas de conversar. Chile es un país que a mí me encanta, es un país que visité por varias oportunidades, por razones profesionales unas y razones familiares otras. Tuve la oportunidad de viajar por el interior de Chile, un país extraordinariamente hermoso y admirable con esa pujanza económica. Pero sin embargo, bueno, en los últimos tiempos hemos visto que Chile ha tenido algunos problemas, a consecuencia de algunas cosas heredadas de la dictadura del general Pinochet. Y además de eso, una situación que no es de Chile, una situación global, mundial, que es la pandemia, y que sigue dominando el escenario de una manera brutal en el plano económico, político, es decir, es realmente algo impresionante. Realmente Chile para mí ha sido una gran sorpresa y recuerdo una vez que estuve representando a Venezuela en el foro de Davos y vi la intervención de un presidente chileno y hablaba de cifras extraordinarias, los índices macroeconómicos realmente extraordinarios, que ahora se han modificado por los temas que ya todos conocemos. Y cuando uno conversaba con los funcionarios de la OCDE, ese era el proyecto, o sigue siendo el proyecto de designar a Chile ya como un país desarrollado, pero sin embargo surgieron problemas intermedios, problemas sin solucionar, una constitución heredada del pinochetismo, un descontento social, producto de esa constitución absolutamente neoliberal. Muchos dicen que, bueno, que es el agotamiento de un sistema que ya no representa lo que es hoy de Chile. Además de eso, pareciera que, y esa es la visión que yo tengo desde acá, doctor Humérez, es que ya como que no hay tantos líderes que sobresalgan como
inmediatamente después de la dictadura, que fueron los luchadores para encontrar esa manera de solucionar ese problema tan grave. Pero bueno, yo siempre digo, cuando yo era profesor universitario, yo les facilitaba mucho las cosas a los estudiantes porque ellos tienen, por supuesto, son estudiantes porque tienen que aprender, tienen que familiarizarse. Y siempre les decía, cuando ustedes vayan a analizar un problema, por favor, no olviden estos 3 puntos que son muy importantes para cualquier análisis, sobre todo un análisis político. Es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. De dónde venimos ya sabemos en el caso de Chile que la historia reciente ha sido buena y mala. Mala por esa dictadura tan cruel, buena porque el chileno se mostró y se demostró que era pujante, fuerte, con iniciativa y eso. Pero ¿hacia dónde vamos después de todo esto que ha sucedido, que casi queman a esa ciudad tan agradable como es Santiago? Eso está por decirse, pero bueno. Doctor Humérez, bienvenido. ¿Qué piensa Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Igual a Gustavo, un placer saludarlo. De tu radio escuchas también, aquí a la distancia. Estamos tan lejos, pero tan cerca gracias a estos medios telemáticos. Así actuales, es. ¿no es cierto? Que son tan importantes. Mira, yo el primer análisis que haría, Luis, sería el siguiente. Si uno se remonta a la historia, siempre es bueno tenerla presente. Nuestro país es un país pequeño. Hoy día tenemos solamente 19 millones de habitantes, antes éramos bastante menos. Y tenemos una historia de un país subdesarrollado, monoexportador. Pasamos por la época de salitre, primero agrícola, después de salitre, después del cobre. Y solamente en la década de los 70 esto comienza a cambiar, y creo que cambia en 2 sentidos. Durante la época de Salvador Allende, tenemos un país que se enfoca, yo diría, frontalmente hacia un socialismo de Estado muy fuerte, lo cual requirió una confrontación con gran parte de la población y desembocó, del modo que todos conocemos, ¿no es cierto?, en el golpe militar del año 63. Eso es un fenómeno social, porque sucede que el periodo de Pinochet, ¿no es cierto?, dejó muchas heridas abiertas en el plano social, que yo creo que se han ido larvando en el periodo de tiempo en la sociedad chilena. No ha habido olvido de las heridas causadas, ni los problemas suscitados, yo creo que se han mantenido en el curso del tiempo a las generaciones sucesivas. Entonces es un fenómeno social que yo creo que está tras la cortina, pero está presente. Y el segundo aspecto es que tuvimos un cambio radical en la parte económica, porque pasamos de esta idea socialista que tuvo Allende a este neoliberal impulsado al gobierno Pinochet, y luego tuvimos 30 años en democracia con una idea que también está inspirada en un liberalismo pero moderado, y me refiero a los gobiernos de concertación. Cuando hablo de concertación en Chile hay que entender que es un arco de partidos que va desde el centro hasta la izquierda, democracia cristiana hasta socialistas y comunistas. Un arco amplio. Y de esos 30 años, si yo los miro bajo el aspecto no social, porque insisto que eso está tras la cortina, sino que económico, Chile libró una batalla bastante importante y yo creo que exitosa contra la pobreza. Pasamos a ser un país que tenía una gran dosis de pobreza, sobre el 30%, a un decil prácticamente. Y eso hay que reconocerlo, que fue un éxito de los gobiernos de concertación de esos 30 años. Y lo que quizás no se vislumbró, pero sí se produjo, fue que a raíz de ese crecimiento económico importante y esa lucha contra la pobreza, se generó una nueva clase media en Chile. Muy aspiracional, vale decir, una clase media que quería un mejor estándar de vida, pero que no encontraba unos ingresos que fueran congruentes con esas aspiraciones. Y eso provocó, yo diría, una zanja en el camino muy fuerte que se fue acumulando y que quizás el país no supo ver. Quizás un poco, diría, emborrachado, perdón por la expresión, en este éxito que se tenía en lo económico y que se notaba que el país iba hacia arriba. No creo que para ser desarrollado, pero sí en un buen nivel de desarrollo económico.
y aspirábamos todos al desarrollo económico al año 20 o 25. Hasta que se produjo esta brecha en el camino, esta aspiración de las personas, que a raíz de pequeños incidentes, porque los que fueron pequeños, si uno ve el detonante que causó el gran problema, fue un alza en la tarifa del Metro Santiago, yo diría que no demasiado relevante, pero fue como la gota que rebasó el vaso. Y eso provocó el llamado estallido social de octubre del año 19. Y ese estallido social fue muy fuerte, algo muy inesperado. Yo diría que al gobierno lo pilló totalmente por sorpresa, no lo vio venir. Y se ha mantenido en el curso del tiempo solamente mitigado por la pandemia. Porque claro, la pandemia significó un frenazo económico para el país, como muchos países de todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y Chile tuvo que hacer frente a este problema. Teníamos afortunadamente un muy buen seguro de desempleo, al cual se le pudo echar mano. Tenía 12.000 millones de dólares acumulados, que para este país es una cifra bastante relevante. Y la pandemia nos obligó a tener cuarentena y que la gente fuera cuidadosa, y eso apagó un tanto el estallido social. Y de por medio, el 15 de noviembre de pasado se hizo un acuerdo para generar una votación para una nueva constitución. Eso se debió votado en octubre pasado y se votó efectivamente, y con una aprobación, yo diría, muy mayoritaria de la población, se acordó que se quería reemplazar la constitución del año 1980 por una nueva constitución, la cual requiere para tener acuerdos 2/3 de los integrantes de la Asamblea Constituyente, lo cual es un aspecto muy importante. Y hay una hoja en blanco, porque no hay nada escrito en este minuto. Esa Asamblea Constituyente, en el plazo de 2 años, va a tener que generar una nueva Carta Fundamental. Ese contenido aún no se conoce. Lo que sí sabemos es que esos 2/3 deberían estar en este minuto arriba de la mesa para aprobar las normas que se aprueben. La parte quizás que no está bien especificada es quizás que muchas personas pueden estimar, eso que está en el estallido social que comentaba, ¿no es cierto?, que el hecho de aprobar la idea de una nueva constitución va a solucionar problemas que ellos los acusen hoy día, que son los que le causan el problema, esta zanja que comentaba yo. Y eso en realidad no va a ser así. Van a tener que esperar, ¿no es cierto?, que haya una constitución, y ahí recién va a estar la parte más fundamental de la normativa. Hay que esperar después las leyes. Entonces, ojalá que ese tema no se salte nuevamente arriba de la mesa y nos cause un nuevo estallido social por esas aspiraciones no satisfechas. Así es. Ese es el punto que hoy día está rondando arriba de la mesa. Así es. Doctor Humérez, vamos a una primera pausa comercial y al regreso quisiera darle la palabra a Gustavo. Vamos a una pausa comercial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Humérez y el doctor Gustavo Saturno. Ciertamente hay una nueva clase media exigente, como usted lo dice, doctor Humérez, pero tengo la impresión que también hay las cosas a nivel social. Por ahí pasaron muchos presidentes de izquierda, de derecha, o como usted lo quiere llamar. Realmente ya yo no creo a estas alturas en las ideologías, como que es difícil con tantas definir. Pero gente definitivamente demócratas, que para mí es mucho más importante que ser de izquierda o derecha, demócratas, pero que me da la impresión de que perdieron de vista, ¿no?, lo que estaba pasando a nivel social, a nivel mucho más cercano. Pero bueno, quisiera conocer pues la opinión de Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Oye, Luis, muchas gracias por invitarme a compartir contigo esta conversación con el profesor Héctor Humérez, que es un destacado jurista chileno con quien tengo el privilegio de compartir en un grupo latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Para mí es un privilegio estar aquí para hablar de un asunto tan interesante que ha captado más allá de las fronteras de Chile la atención de toda Latinoamérica, porque definitivamente los chilenos se convirtieron en una referencia para toda la región
al desarrollar un modelo exitoso, al que ahora le toca enfrentar un nuevo desafío, pero al que estamos seguros que esa gran nación sabrá salirle al paso y volverá a conseguir el camino correcto para superar la crisis. Yo quisiera hacerle una pregunta a mi querido amigo el profesor Héctor Humere, sobre el aspecto, ante todo el aspecto político, antes de analizar la cuestión social, económica o constitucional, ¿no? Porque después de retomar la senda democrática a finales de los 80, Chile se había venido construyendo una imagen que lo convirtió en uno de los países más estables de Latinoamérica en ese sentido, ¿no? La concertación de partidos de la que hablaba usted, profesor Humere, ha sido un ejemplo a seguir para toda la región, de un pacto que logró dar al traste con una dictadura, conducir una transición pacífica y sostener luego la gobernabilidad del país. En ese sentido, la izquierda y la derecha se venían alternando el poder y viviendo una perfecta y absoluta armonía. Mi pregunta entonces es, ¿está roto en este momento ese pacto político, o está en riesgo de romperse ese pacto político arriba? No me refiero al aspecto social, sino de los pactos entre los distintos partidos políticos y las instituciones políticas del país, porque leía en El País de España durante las protestas, recuerdo que decían que muchos chilenos habían decidido romper con sus partidos políticos al momento que se desataron las crisis. Se hablaba de 15.000 personas que habían renunciado solo en el mes de enero de este año, en un total de 500.000 afiliados al sistema, ¿no? Y después se revelaron algunas encuestas donde parecía que el chileno común, el ciudadano común, había perdido un poco la confianza, no solamente en el gobierno, sino en el sistema de los partidos, tanto los oficialistas como de la oposición, ¿no? E incluso hasta las empresas privadas, ¿no? Entonces, mi pregunta iría en ese sentido. ¿Cómo observa usted en este momento la institucionalidad del país para hacerle frente a esta situación? Y de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, Gustavo, bueno, tu pregunta es muy oportuna e importante. Yo diría que has puesto el dedo en la llaga, porque efectivamente en este instante en el país la institucionalidad está convulsa. Hay un gran descreimiento en todo. Desde luego el gobierno muy cuestionado, está muy abajo en la opinión pública, pero también el Parlamento y también los partidos políticos. La policía también, y el Poder Judicial en buena cuenta también. Entonces te digo este arco de situaciones porque efectivamente el país hoy día está en una situación muy compleja. Yo diría que están produciéndose muchas alternativas hacia el futuro, pero ninguna clara. Ni tampoco, yo diría, en candidatos, como decía Luis, ¿no es cierto?, personas que puedan tomar este liderazgo. Si uno ve estadísticas y ve encuestas de personas que puedan, por ejemplo, presentarse el día de mañana a la presidencia de la República, que nos queda un año, un poco más, hay 2 o 3 candidatos con muy bajo porcentaje de aprobación ciudadana, 12%, 15%, y te habla un candidato de derecha y te habla de un partido comunista. Los 2 extremos se están tocando este minuto en esos porcentajes de aprobación. Y quizás todo el mundo estaría encaminándose. Chile tenía un régimen presidencial por ya prácticamente casi 100 años, muy marcado. Y quizás había un consenso de haber migrado a un régimen, no sé si parlamentario, pero al menos semipresidencial. Pero el tema está que con el cuestionamiento de los partidos políticos hay un descreimiento hoy día en la clase política muy fuerte, muy fuerte. De hecho, cuando se votó esta opción de la nueva constitución, habían 2 opciones para confeccionar la nueva constitución. Y una tenía una visión fundada en los partidos políticos y otra en la gente común. Y ganó la gente común por paliza. O sea, eso fue una clara demostración de un cuestionamiento a la clase política en este minuto en que la gente de la calle no está creyendo en ella. Y eso lo encuentro peligroso, me preocupa, porque puede dar lugar al populismo. Chile es un país que ha arrancado
del tema populista durante muchos años, porque hemos tenido un par de experiencias y han sido nefastas. Pero cuando faltan líderes, cuando faltan personas que guíen estos procesos, naturalmente que el fantasma del populismo aparece arriba de la mesa. Y eso es un tema que nos inquieta a nosotros como país. No quisiéramos pasar por esa línea delgada, esa delgada línea roja de entrar a un carácter populista. Creo que sería muy malo para el país. Pero Chile es un país que tiene una estrella grande, la tiene en su bandera. Y cada vez que hemos estado realmente al riesgo de colapsar, al final esa estrella emerge y nos ilumina y el país encuentra el camino. Yo tengo confianza que en medio de todo este proceso, que la gente pueda entender, racionalizar y darse cuenta que nada es tan fácil, pero que lo más importante es no caer en estos extremos y sobre todo no caer en la violencia. Chile ha tenido mucha violencia en las calles el último tiempo. Sí. Tenemos un tema de narcotráfico bastante importante, yo le asigno importancia. Yo creo que se está metiendo dentro de las comisuras del país y también es un tema que me inquieta. Y eso hay que detenerlo a tiempo, porque uno nota violencia en la reacción de las personas. Bueno, todo el mundo la pandemia, más que nos estuvo encerrado durante 7 meses, por supuesto que a la gente le provocó problemas en su personalidad, pero hay una violencia en el ambiente que es inquietante, ¿eh? Cualquier incidente en la calle deriva en violencia, enfrentamiento con la policía y cosas similares, y eso no es bueno para el país. Yo creo que nos falta un líder que aquieta las aguas, que muestre un camino, que la violencia no es efectivamente la ruta que tenemos que seguir, y fijar un ideario que a este país le hace falta. Yo creo que hace mucha falta que un ideario claro. Ya hemos tenido la experiencia de pasar del socialismo al neoliberalismo. Creo que estamos todos claros en lo que queremos este minuto, pero alguien tiene que decirlo con un programa y la gente le crea. Aquí hay un tema de falta de credibilidad, si me permite la palabra, pero yo creo que eso, Gustavo, fundamentalmente nos está faltando. Tenemos una falta de líderes creíbles que las personas puedan seguir y que representen los anhelos satisfechos de esta clase media emergente a la cual me refería fundamentalmente, sin violencia, porque la violencia no nos va a conducir a nada. Tenemos un tema de la Araucanía que quizás Luis tuvo oportunidad de visitar, muy fuerte, pero yo en la Araucanía hay un tema indígena y también un tema de narcotráfico. Están mezcladas más cosas. A mí me recuerda un poco a la guerrilla colombiana, cuando emergía, ¿no es cierto?, hace unos años atrás. Vi escenas hace unos días atrás que eran, yo diría, claramente demostrativas de aquello. Eso no puede ser. Eso hay que tenerlo ya. No sé, Gustavo, si he respondido a tu pregunta que me hacías. No, Héctor, maravillosamente bien. Yo igualmente, a nosotros también nos preocupa mucho por razones obvias, porque creo que eso que tú comentas sobre digamos, la poca credibilidad que la gente está teniendo en sus instituciones políticas es un problema que tenemos todos en Latinoamérica, ¿no? Con matices y con diferencias, evidentemente, ¿no? Pero acá en Centroamérica, donde yo vivo, pues se nota mucho cómo se ha resquebrajado el bipartidismo y han salido nuevas tendencias, no necesariamente para resolver oportunamente los problemas, sino más bien como una respuesta al hartazgo de la gente que ya no cree en la dirigencia política, y eso es un grave problema, porque como tú lo has dicho de forma insuperable, eso no hace otra cosa que abrir las puertas al populismo que tanto daño nos ha hecho, y que bueno, que lo estamos viendo también en países del primer mundo. Entonces a nosotros nos afecta todavía más. Quizás te agregaría, ¿no ves en esta reforma constitucional un mecanismo que podría servir precisamente para renovar un poco los votos de la institucionalidad y los pactos políticos que hagan falta para hacerle frente a aquello dentro, digamos, de un repensamiento a lo interno de los partidos? Y te preguntaría si esta reforma constitucional, que entiendo se planteó en el año 2015 por la presidenta Michelle Bachelet, pero que en aquel entonces como que no se llegó a concretar por diversas razones, ¿piensas que si se hubiese hecho en aquel momento se hubiese podido evitar lo que hoy pasó en Chile, o lo que pasó hace un año en Chile? Pues se está cumpliendo un año prácticamente de las protestas, ¿no? Sí, vamos a una pausa comercial y luego regresamos, y quisiera también hacerle algunas observaciones de lo que acaba de decir. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Doctor Humérez, efectivamente se siente, por ejemplo, un Sebastián Piñera bastante débil frente a, a los acontecimientos, pero ya venía con cierta debilidad política, no era una cuestión provocada por, sino ya venía ya con cierta debilidad. Los partidos políticos, como usted dice, tienen también mucha debilidad y las instituciones en general, pero vamos a un proceso de constituyente bastante importante que a lo mejor muchos partidos intentan ideologizar un poco lejos de lo que son los intereses del ciudadano de pie y sobre todo de esa clase media. Yo le tengo particularmente miedo y respeto a una constituyente, en primer lugar, por la experiencia vivida en Venezuela, en primer lugar, y en segundo lugar, porque he visto otros ejemplos en América Latina que en realidad uno se pregunta, ¿era necesario llegar a una constituyente cuando algunas cosas las pudimos solucionar a tiempo? Y digo a tiempo porque todo yo creo que se pudo haber evitado muchos de estos problemas que hoy Chile tiene, así como en Venezuela y en otros países latinoamericanos. El país, Chile en particular, creció enormemente, una economía bastante sana, y sin embargo, como que si no se hubiese dado cuenta que había una clase emergente, una clase que se estaba preparando, que quería más, y había otra clase social que estaba también pujando, queriendo un mayor bienestar. Es decir, en general yo resumo eso con el concepto de estado de bienestar. ¿Qué opina usted, doctor Humérez? Sí, efectivamente, Luis. Y tomando un poco la pregunta que al final hizo Gustavo, al final de su intervención, yo diría que existe una ceguera política, porque mirado en el eje del tiempo, si yo tomo la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet, era bastante acorde a los tiempos y habríamos solucionado gran parte de los problemas. Yo creo que no se supo ver ni aquilatar con justicia esa propuesta. Creo que el país en general no la supo ver. Ahora, ella lo hizo un poco tarde, porque lanzó la reforma 5 días antes de dejar el cargo. Estaba muy encima en ese minuto y asumía el nuevo gobierno. Pero si yo tomo ese contexto en que ella hizo esa propuesta, yo creo que es muy razonable. Y no me extrañaría que gran parte de ella sirva de base para la discusión que va a tener la Asamblea Constituyente, si las personas que son electas para esos cargos tienen una cierta racionalidad. Porque estamos hablando de un proyecto de hace poco tiempo atrás, que yo creo que recogía muy bien el tema de las aspiraciones. Aquí en Chile, yo diría, la gran deuda que tuvo la Constitución del 80 fue el tema de los derechos sociales, que no se metió a fondo, sino simplemente pasó por arriba. Y eso generó una suerte, diría, de falta hacia abajo en las leyes que luego vinieron para poder zanjar esos problemas. Porque si tú analizas hoy día cuáles son las aspiraciones fundamentales de las personas que están en la calle, el tema de la salud, el tema de las pensiones y la educación pública. Claro. Ahí están los tres ejes fundamentales. Esos tres ejes estaban recogidos en esa nueva visión de la constitución política. Pero yo, igual que tú, Luis, tengo algunas incertezas respecto al proceso, porque no sé las personas que van a ser electas. Ahora, lo que uno está observando en el panorama, porque esta es elección popular, se eligen igual que los diputados, pero lo que uno está observando es que difícilmente personas independientes van a poder aspirar a los cargos porque requieren un porcentaje según las diputaciones que estén en juego. Y tú sabes bien, y también nos ha gustado, que hoy día para que esto se produzca en una democracia se requieren fondos. Y las personas individualmente consideradas difícilmente van a llegar fondos. Entonces creo que nuevamente aquí va a comenzar el juego de los partidos políticos. Entonces, claro, a lo mejor vamos a tener personas provenientes de partidos políticos y otras que van a tener el cartel independiente, pero van a estar pegadas a los partidos políticos también. Y ahí se va a comenzar a jugar este esquema. Entonces estamos en una tierra muy desconocida en este minuto en cuanto a lo que va a suceder. Hoy día solamente hay discusiones por los diarios, los comunistas propusieron días atrás que ya no fueran 2/3 lo necesario para parar, no, es simple mayoría,
no encontró eco en el resto de los partidos, ni siquiera la izquierda, pero ya han comenzado, te fijas tú, a moverse algunos esquemas que no están tampoco acordes con el acuerdo que hubo el 15 de noviembre para superar la crisis de octubre. Claro. Por eso yo decía que el piso aquí se está moviendo en distintas direcciones, ¿eh? El día de ayer acaba de pedir el presidente la renuncia al cuarto jefe de policía en 3 años. Eso es algo que en Chile nunca se había visto, porque la policía de Chile, Carabineros de Chile, tiene un prestigio muy bien ganado, no solamente en Chile, también fuera de Chile. Pero se ha provocado una crisis en el mando extraordinaria. Y eso está acorde con las restantes crisis que yo comentaba. Por eso te hablaba de la falta de liderazgo. Aquí lo que necesitamos es que aparezca un líder que oriente procesos y le dé cauce a estos fenómenos que tenemos. Y se fijen los precedentes, porque mira, claro, se puede elaborar una nueva carta constituyente, pero todos los países tienen su tradición, su historia y su idiosincrasia. Chile haría muy mal en copiar una carta fundamental de otro país. Eso no es lo lógico. Aquí tenemos una trayectoria que hay que saberla aquilatar y plasmarla en un texto constitucional que recoja nuestra tradición, nuestra historia con las modificaciones suficientes y que hoy día son necesarias y que todos estamos de acuerdo en que tienen que incorporarse. Pero no podemos hacer un borrón y cuenta nueva en este país y tomar una cuestión de afuera y copiarla en Chile. Son realidades muy distintas. Yo creo que el caso de Venezuela no es igual de Chile, ni Ecuador, ni Argentina, no sé, ni Perú, nada, menos Europa. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Yo estaría muy tranquilo si los constituyentes fueran los profesores de Derecho Constitucional que escuchaban todos los seminarios y webinars que hemos tenido en los últimos 3 meses en Chile. Porque creo que hay un gran consenso en el pensamiento. Pero eso no son los constituyentes. A lo mejor los toman como consejeros. Ojalá hubieran sido ellos. Estaría muy tranquilo. Y yo concuerdo contigo, me habría gustado más una constituyente más técnica, de ese punto de vista, que hubiera estado con un soporte de parlamento o la persona en la calle. Pero no sabemos qué va a suceder. Es una incógnita. Estamos en una incógnita. Si vas a resumir la frase, diría estamos en una incógnita. Así es, así es. Gustavo, ¿tú quisieras...? Sí, aprovechando, Héctor, que estás diciendo esto que es muy interesante, quizás los radioescuchas agradecería mucho si pudieras explicar brevísimamente cómo es el proceso, porque efectivamente cuando se habla de constituyentes originarias que parecieran que no están dentro de la propia Constitución, la forma como se va a reformar, es un poco eso también es muy importante, cuáles son las reglas que van a regir para esa constituyente, precisamente para que sea al final inclusiva y logre resolver los problemas y no sea excluyente, como ha sido muchos de los casos de América Latina, empezando por el nuestro. ¿De dónde salieron las reglas para modificar la Constitución y por qué esa animadversión a llamar la Asamblea Nacional Constituyente y más bien decirle Convención Constitucional? ¿Qué es lo que está detrás, digamos, de todas estas reglas y procesos constitucionales que a veces a la gente le pueden resultar engorrosos, pero es donde está realmente la base del éxito que pueda tener la reforma o no? Sí. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Mira, el estallido social fue en octubre, 19 de octubre del año 19. A raíz de eso, el gobierno fue muy cuestionado. Perdón por la expresión, pero tuvo aroma a caída. Y cuando estaba ese proceso en curso, se llegó a un acuerdo político en el Parlamento con el que promovió el mismo gobierno, el 19 de noviembre, y la base del acuerdo fue este plebiscito que se hizo el 26 de octubre pasado, se iba a hacer en abril, pero por la pandemia se votó en octubre, en el cual se votaba si se quería reemplazar o no la Constitución del año 80, la de Pinochet. Esa es una pregunta. La segunda pregunta era si se quería una convención constitucional formada fundamentalmente por el Parlamento o una asamblea constituyente formada fundamentalmente por ciudadanos. Eran dos preguntas. Y lo que votó, la gran mayoría de las personas que votaron, votó 50% de las personas con derecho a voto. Y ese 50%, el 80% votó que aprobaba reemplazar la Constitución y aprobó por el mismo 80% que aprobaba una asamblea constituyente, vale decir, dándole prioridad a los ciudadanos. Esas dos preguntas están respondidas ya. Hasta ahí está clara la ruta.
¿Qué viene a continuación? 2 años dio ese acuerdo en noviembre del 19 para discutir esta nueva constitución política. ¿Sobre qué base? No hay. Es lo que se llamaba la hoja en blanco. Vale decir, la misma Asamblea Constituyente va a tener que hacer las bases sobre las cuales quiere operar. Y ahí tenemos indudablemente, dije, una incógnita, una gran incógnita, cómo eso se va a desarrollar. ¿Sobre qué bases, qué regulaciones, qué reglamentos, qué plazos, cómo lo van a hacer? Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tiene 155 cupos. Pero hoy día están bregando porque se le agreguen 25 cupos más para pueblos indígenas. Entonces eso podría cambiar la regla de juego. Eso no fue acordado en el mes de noviembre pasado. Pero todo lo que estoy señalando ahora está en una tierra, perdón por la expresión, una tierra de nadie en este minuto. Porque mientras no se elija esta persona, que va a ser el mes de abril próximo, no sabemos cómo se va a conformar la hoja de ruta de esta Asamblea Constituyente durante los próximos 2 años. Eso está por hacerse. Se hace camino al andar, como dice el poeta. Así a es. mí no me gusta demasiado. Yo prefiero una ruta más delineada. Exacto. Claro, claro, claro. Ya estamos cerca del próximo corte, pero ciertamente, como usted dice, hay como demasiados espacios grises en algo tan importante como es la constitución política de un país. Y un periodista de Le Monde decía que no se estaba seguro si iba a ser la misma constitución con algunos arreglos o iba a escribir algo totalmente distinto, lo cual era mucho más complicado por esas mismas razones que usted dice. Y él decía, bueno, al final podemos terminar con una, como si fuera, y con todo el respeto lo digo, como que si fuera una especie de árbol de Navidad en donde los políticos, los partidos políticos de izquierda y derecha comiencen a poner cosas ahí que de repente va a terminar siendo inmanejable la Constitución y la sociedad en sí. Pero vamos a una pausa comercial y ya continuamos. Ya regresamos con... Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Humérez y con el doctor Gustavo Saturno. Doctor Humérez, leyendo esta mañana una entrevista que le hicieron a uno de los asesores del presidente Trump, Tucker Carlson se llama él, entonces era toda una discusión acerca de la igualdad, donde él cuestionaba los términos de igualdad y desigualdad, y entre las cosas más importantes que dijo que realmente la igualdad era absolutamente imposible de conseguir, criticando un poco las promesas del presidente electo Joe Biden. Ahora, es evidente que la sociedad chilena quería y sigue queriendo, al igual que el resto de las sociedades, una suerte de igualdad, una suerte de alcanzar otras cosas y de avanzar. Pero no sé, es mi opinión, no sé si con una nueva constitución se vaya a lograr eso, porque eso va a depender no solamente de un entorno político estable, cosa que al parecer no hay y que muy probablemente no habrá, porque los líderes que sobresalen no son realmente quienes están, cuya popularidad no es tan sólida, como se ve, pero también se necesita un ambiente económico adecuado, pero no solamente interno, sino además un ambiente económico mundial bastante positivo para que las cosas a nivel interno de cada país vaya solucionando. Estamos en esa última parte del programa, pero nos gustaría saber eso que yo le preguntaba, le decía a mis alumnos, ¿hacia dónde vamos, doctor? Y yo sé que es difícil, y sé que usted nos dijo varias veces, hay demasiadas zonas grises en todo esto, demasiadas incógnitas para poder predecir qué es lo que es, hacia dónde vamos. Pero mi temor es que la ideologización de la construcción de un mecanismo tan importante como es la constitución política de un país, me da la impresión que es bastante difícil. Ya, por ejemplo, los movimientos en Perú y todo eso, todo lo que está pasando, van
hacia la construcción de una nueva, también de una nueva constitución, porque la anterior fue precisamente aprobada durante el gobierno del presidente Fujimori. Doctor Humérez, ¿qué opina usted de eso? Sí. A ver, yo creo en primer lugar que indudablemente la condición política no es la panacea ni la solución para todos los problemas aspiracionales que tiene insatisfecha esa clase media amplia que tiene hoy día Chile. Naturalmente que no lo es. Y yo tendría mucho cuidado en caer en una constitución programática. Porque hemos conocido nosotros ese tipo, y hay en América Latina varios ejemplos también, ¿no es cierto? Y eso lo que suele desatar justamente son más anhelos insatisfechos, lo que me parece un peligro. Yo creo que la solución aquí pasa porque Chile recupera algunos valores esenciales. Chile es por esencia un país ordenado, es un país tranquilo. Hemos sido enemigos de la violencia, en general como método de convivencia. Pero tú apuntabas algo importante, Luis. Y si uno ve las noticias hoy día que están en el mundo, me parecería observar que en general estamos en una media violencia desatada muy fuerte. Uno ve Europa, ve América Latina y se ve mucha violencia en la calle. Es como si se hubieran soltado las amarras y cualquier problema que se suscita, sea grande o pequeño, desemboca en manifestaciones muy violentas. Hay un cuestionamiento de la autoridad muy profundo. Es un fenómeno que yo no he visto muy analizado, pero que yo lo veo todos los días, en todas partes. Y Chile no escapa a eso. Yo quisiera antes que nada que el país reconociera que puede avanzar. Yo creo que tenemos consensos claros. Yo creo que todos queremos más igualdad, naturalmente. Queremos cosas básicas e importantes que todos tienen que tener. Un buen acceso a la salud, una buena sistema de pensiones, que ha fallado naturalmente y tiene fallas estructurales que hay que corregir. Creo que la educación pública ha avanzado mucho. Esa clase media emergente, yo comentaba, muchos hijos de ellos antes no llegaban a la universidad, hoy están llegando. Chile tiene una gran cantidad de universidades y una gran cantidad de egresados en todo tipo de carreras. Voy a dar un solo ejemplo ilustrativo. En Chile hace unos 5 años atrás juraban al año 2.000 abogados. Hoy están jurando 4.000 abogados en este minuto. Y eso pasando a todo nivel, en todas las carreras. Entonces, claro, esas personas son profesionales, son los primeros profesionales en sus familias. Son mucho más aspiracionales que sus padres y que sus abuelos. Y ellos no quieren vivir en una zona que no sea de confort, porque han estudiado mucho, no sé, han hecho muchos sacrificios, ellos y sus familias, y quieren un mejor estándar. Y esas personas a su vez tampoco quieren perder lo que tienen. Entonces creo que ese consenso tiene que producirse. ¿A qué nivel? No en el partido político, porque yo creo que la gran masa de este país no está en partidos políticos. Aquí tenemos una gran cantidad de personas, yo diría el 80%, que no está en partidos políticos. Y esa gran cantidad de personas va a obedecer a su pensamiento íntimo que se siente representado por algún líder, que es lo que nos hace falta en este minuto, y que recoja esas aspiraciones. Consecuencia, ese voto silencioso, a ese le tengo fe. Y hay que reencantar el voto, porque Chile, y aquí voy a dar una opinión muy personal, creo que cometió un error cuando eliminó el voto obligatorio. En Chile hoy día voto voluntario. Para mí siempre el voto ha sido un deber social. Además de un derecho, creo que es un deber social. Pero Chile eliminó el voto obligatorio hace unos años atrás y creo que fue un grave error. Y por eso yo comentaba que, por ejemplo, el tema de la Constitución, que es un tema relevante, como ustedes pueden observar, solamente votó el 50% del electorado. Eso no puede ser. Porque el día de mañana podría decirme, bueno, echaron abajo la Constitución anterior con el 80% del 50%, es decir, el 40% votó la Constitución. Caramba, es un cuestionamiento, indudablemente, que no debería ser. Entonces, esos factores yo creo que hay que corregirlos. Yo soy partidario de reimplantar el voto obligatorio y creo que a nivel político esa idea está bastante prendida en este minuto. Nos falta un líder muy importante. Nos falta una renovación en el Parlamento muy importante, que son elementos que tienen que empezar a jugar este destino. Y creo que de ese modo la mayoría silenciosa de este país
podrá imponer su regla de juego, que es tranquilidad, trabajo, progreso, no violencia. Yo creo que tener un castigo, una sanción muy fuerte hacia la violencia. Yo soy un hombre de derecho, yo creo en las normas, creo en el ordenamiento. Estoy contra todo tipo de violencia. Me parece que eso no debería ser. Este país requiere que eso se castigue y se sancione. Pero uno lo ve en las calles y desgraciadamente la gente ve el noticiario en televisión, fundamentalmente, ejemplo de otros países. Entonces, bueno, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿O no es así? A mí esa visión mundial hoy día me preocupa, porque es un fenómeno que uno ve que va creciendo como una ola. Es casi una lucha contra la autoridad en la calle, muy fuerte, por elementos que a veces son manejables de otra manera. Sí, Y eso me inquieta. sí, Entonces, esa amalgama de factores creo que puede conducir a que el país encuentre soluciones. Y vamos a tener que decidir, lo último que digo, para no alargar, entre un régimen semiparlamentario y un régimen presidencial. Porque hay una gran clave de lo que ha pasado con los últimos gobiernos de Chile. Vamos a ver qué sucede con eso. Yo diría que hoy día la gran mayoría del país está por un régimen menos presidencialista que el que hemos tenido, porque es un poder muy fuerte en el gobierno, pero también el gobierno se lleva todas las culpas. Y es muy difícil que tú puedas tener, como hoy día en Chile, un gobierno en una línea y un parlamento en otra. Creo que es inmanejable el país. claro, claro. Y eso no puede volver a suceder. Así es, así es. Yo quisiera hacerle una última pregunta, pero muy corta, de muy corta respuesta. No sé si tú tienes algo también, Gustavo. Ya nos quedan apenas 3 minutos, pero ¿qué fuerza política tiene más en estos momentos? Porque ya las elecciones para renovar la presidencia de la República en Chile son pronto, eso es el año que viene. Y se va a realizar prácticamente en medio de la constituyente. Pero ¿cuál sería la fuerza política que tiene mayor opción? Claro, dentro de un escenario totalmente anormal, político, sanitario, etcétera, etcétera. Yo no sé, Gustavo, si tienes algo. Bueno, no, en 30 segundos digo, Héctor, habría muchísimas cosas más que hablar y aprovechar toda tu sapiencia, sobre todo el tema de las pensiones, que yo sé que tú eres un experto y un jurista que conoce el tema a la perfección, pero bueno, por razones de tiempo, en principio se habla de una explosión social espontánea en Chile, sobre todo este tema. Sin embargo, hay quienes piensan que esto pudiera, si no haber sido causado, estar siendo aprovechado por intereses foráneos. Hablábamos de un mundo complejo antes. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Esto puede estar interconectado con otros problemas de América Latina o es un problema absoluto y completamente doméstico, digamos, de los chilenos? Okay, perfecto, interesante pregunta. Bien, como me queda un minuto, voy a responder brevemente. A la pregunta de Luis, ninguna fuerza política en este instante puede decir que está predominando hoy en Chile. Yo a la larga va a ser un esquema de centro, pero no sé si centro derecha, centro izquierda, pero hoy día ninguna predomina. Y la pregunta, Gustavo, tengo que decirte que yo pienso que sí hubo una fuerza extraña que se juntó con el malestar social que había en Chile. Yo creo que todavía está eso dando vueltas en esta materia, pero sí creo que hoy empezamos fuera. La quema del Metro Santiago no es algo espontáneo. Okay. No, quemar una red entera de metro no es un asunto espontáneo y fue todo muy sincronizado. Por eso solo hecho, yo tengo mis dudas por lo menos que haya una mano externa. Así es. Bueno, doctor Humere, caramba, un placer realmente y un honor haberlo tenido en mi programa. Muchas gracias por haberme cedido. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, por haberme dedicado esta hora de la tarde. Y muchas gracias, Gustavo, por haberme atendido pues al... No, gracias, Luis, por la invitación y gracias de verdad al profesor Héctor Humere por el maravilloso programa que nos ha brindado. Sí, sí. Excelente elección, doctor Humere. No, con todo gusto, Luis, y todo. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alexia, por el apoyo que nos ha brindado y muchas gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Con gusto. Si vas para Chile, a ver, doctor, cántela. Si vas para Chile, te digo viajero, que digas a ella que de amor me muero. Que de amor me muero. ¿Cómo se llama el pueblito? La canta la Jorge. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí se la sabe.
Un fuerte abrazo y feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.